Vuelvo y leo el texto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta noche plasmar algunas cosas básicas con respecto a la oración. Me gustaría saber la opinión de ustedes, si esto podemos seguir haciéndolo para que podamos seguir aprendiendo con respecto de la oración. Así que, alguien tiene su micrófono encendido, si puede por favor apagarlo, le agradecemos. Pastor, ¿me puede hacer un favor y disculpe la molestia? ¿Puede subirle un volumen a su audio para que yo lo pueda escuchar acá más alto? Porque yo le tengo todo el volumen, pero no, lo siento, lo escucho muy bajo. No sé si soy yo. Ay, perdón. Los demás, ¿qué opinan de eso? No está bien. Se escucha bien. Yo creo que tiene que ver con la computadora de ella, porque a mí me pasaba lo mismo antes y lo arreglé. Ok, excelente. Se escucha bien. Excelente, gracias. Miren, yo quiero hablarles de 4 niveles de oración. 4 niveles de oración. Quiero empezar diciéndole qué es la oración. Y quiero tratar esto muy puntual, porque lamentablemente hay muchas personas que, aunque están en la iglesia, aunque andan con una Biblia, aunque se llaman ser cristianos, no conocen la oración. Solamente van al culto, regresan a su casa, pero siguen viviendo la misma vida rutinaria, sin pasar tiempo de calidad con Dios. Entonces, yo quiero en esta noche hablarles de 4 niveles de oración. Primer nivel de oración, oración de comunión e intimidad con el Padre. Según Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dice: tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es un nivel donde todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de experimentarla, porque a la medida que vamos creciendo en el Señor, vamos entonces y vamos yendo, ¿verdad? Experimentando nuevos niveles y nuevas experiencias. Si usted ve que hago así, es que hay alguien que entra y tengo que aceptarlo. A la medida que vamos creciendo, vamos experimentando nuevos niveles de oración. Entonces, este primer nivel de oración es para todo. Debemos de aprender a orar como hijo. Eso tenemos que tenerlo claro. Debemos de aprender a orar como hijo de Dios. Entonces, en este nivel de oración es para todos. Todo aquel que en un momento pues aceptó a Cristo, que en algún momento vino a los pies del Señor, necesita pasar tiempo de calidad con Dios. ¿Por qué? Porque en este nivel nosotros pues disfrutamos de su presencia, disfrutamos de pasar tiempo de calidad con Dios. En este nivel no vamos a pedir, en este nivel vamos a disfrutar, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a disfrutar el tiempo de calidad en su presencia. Y es lamentable como muchas personas lamentablemente no disfrutan
el tiempo en la presencia del Señor. Y nadie será efectivo si no pasa tiempo de comunión con Dios. Nadie será eficiente si no pasa tiempo de comunión con Dios. De la única forma que nosotros vamos a poder resistir, escuche, resistir las ofertas que nos hace la carne y Satanás es estando en constante comunión con el Padre. Porque tenemos muchas personas que lamentablemente no disfrutan el tiempo de comunión e intimidad con Dios. David dijo en el Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en tu presencia todos los días de mi vida. Porque nosotros necesitamos anhelar estar constantemente en su presencia, orando como hijo, porque cuando oramos como hijo, reconocemos los derechos que tenemos en el reino. Cuando oramos como hijo, oramos correctamente, entendiendo que tenemos un Padre que ya Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros la pidamos. El primer nivel es orar como hijo y disfrutar de su presencia. Nosotros necesitamos disfrutar su presencia. Ustedes saben que Jesús, Él nos enseñó cómo orar y también nos enseñó cómo no orar. Jesús dijo, cuando tú ores, ¿qué dijo? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu parte que ve en lo secreto. Pero también Jesús les enseñó a sus discípulos el cómo no orar. Él dijo, cuando ores, no ores como los hipócritas que aman ser vistos por los hombres. Porque Jesús les dijo a los discípulos, no oren de esta manera. Porque a quienes Jesús se estaba refiriendo eran los fariseos de la época. Los fariseos en Jerusalén, como era una ciudad de comercio, había comercio de mercado lunes y miércoles. ¿Qué hacían ellos entonces? Ellos los lunes y los miércoles, ellos ayunaban y ellos públicamente oraban. No para estar en comunión con Dios, sino para aparentar que estaban en comunión. Y tenemos que cuidarnos de la apariencia. Tenemos que cuidarnos de aparentar ser hombres de oración. Los hombres de oración no dicen que son hombres de oración. La gente puede identificar cuando una gente es una gente de oración. Cuando una mujer es una mujer de oración, sin decirlo, la gente lo nota. ¿Por qué? Por la forma como habla, la forma de cómo se comporta, su actitud ante los demás. Dice, ese hombre, esa mujer, es una mujer que pasa tiempo con Dios. Otra de las cosas que son palpables cuando una gente es una gente de oración, tiene una luz que se refleja en su rostro. Esto se va a poner bueno aquí. Cuando una gente es de oración, la gente lo nota, la gente lo siente. Cuando habla, siente la gente un corrientazo. Porque esa gente cuando habla palabras reveladas por el Espíritu. Cuando una gente pasa tiempo en la presencia, escúcheme, cuando una gente pasa tiempo en la presencia de Dios, cuando habla, la gente dice, wow, se me puso la piel de gallina. Porque esa gente viene de estar con Dios. Y cuando estamos con Dios, Dios nos imparte de lo que Él es. Wow. Hay un dicho que decimos aquí los dominicanos para los que son de otras naciones. Dime con quién anda y te diré quién tú eres. Cuando tú pasas tiempo con Dios, es inevitable que no se te pegue lo que Dios tiene. Es inevitable
que tú no hables como Dios habla. Es inevitable que tú no manifiestes lo que Dios quiere que tú manifiestes. Cuando nos convertimos en mujeres y hombres de oración, nadie ni ningún espíritu puede hacernos frente. Porque en la oración nosotros nos revestimos de autoridad y de poder para poder enfrentar y contrarrestar las tinieblas. Entonces, nosotros necesitamos entender que tenemos que pasar tiempo en la presencia del Señor. Si nosotros queremos ser efectivos en nuestra vida como cristianos, vamos a tener que entender, a depender de la oración. Nunca, escúcheme, nunca podemos ser o llegar a creerlo tan espiritual que no tengamos que depender de la oración. Porque Dios va a responder es en respuesta a tu oración, en respuesta a tu momento de intimidad y de comunión con el Padre. Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Porque Dios no tiene favorito. Dios tiene íntimo. Dios tiene íntimo. No existe esto en el reino del favoritismo. Dios tiene gente que son íntimos de su presencia. Gente que han entendido el propósito por la que fueron creados. Usted no fue creado. Usted no fue creado para usted simplemente existir, crear una familia. Usted fue creado para pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Y tenemos que saber que Satanás sabe este secreto, que fuimos creados para la alabanza de su gloria, para pasar tiempo en su presencia. Entonces, Satanás, sabiendo que cuando nosotros estamos en su presencia, Dios nos imparte de lo que Él es y pasamos tiempo de comunión con Dios, ¿qué entonces hace el enemigo? Intenta de destruir, de dividir, de obstaculizar ese momento de intimidad con Dios. Y es por eso que en el momento que tú te dispones a orar, tienes guerra, tienes batalla, sientes que algo se mueve, sientes que alguien te llama, las cosas empiezan a alterarse más de lo normal porque Satanás no quiere que tú ores, que tú pases tiempo en la presencia, porque él sabe que cuando oramos nos estamos revistiendo de poder para poder discernir dónde está y sacarlo del lugar. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él se te va a oponer. Porque la oración tiene distintos enemigos. Escúcheme, la oración tiene enemigos que van a intentar por todos los medios, todas las formas de que tú no ores. Y si ellos, y si ellos ven que tú te arrodillaste, entonces te van a intentar hacer creer que, porque hay gente que están de rodillas, pero no están orando. Una cosa es estar de rodillas y otra cosa es estar hablando con tu Padre Celestial. Porque hay mucha gente que están de rodillas, pero hay pensamientos que están interrumpiendo que ellos puedan tener comunión. Hay una presencia fuerte. Hay gente que sabe lo que estoy diciendo, que tienen luchas para orar, tienen batallas para hablar con Dios, tienen pensamientos que se interfieren, tienen interferencia cuando se arrodillan, hay interferencia de pensamientos, de problemas, de luchas, de ansiedad, de depresión, de deudas que les vienen a su mente y ellos están de rodillas pero no encuentran qué decir, no saben qué hablar, sienten que tienen un bloqueo mental, tienen una batalla, una guerra, hay una oposición en los aires. En esta noche se rompe toda oposición, se rompe toda lucha mental que está impidiendo que tú pases tiempo de calidad con tu Padre. Me pasó en muchas ocasiones que me tiraba de rodillas y venían pensamientos. Me tiraba de rodillas y venían pensamientos que no eran adecuados para el momento. Y aunque yo intentaba pasar tiempo de comunión, no podía, porque habían pensamientos que interferían que yo pudiera estar en comunión. Y aunque estaba de rodillas, no podía orar. Y esto sí le gusta a los demonios.
mantenerte de rodillas, pero que tú no puedas tener comunión con Dios. Porque la clave no es estar de rodillas, la clave es estar en comunión con tu Dios. Porque no hay una postura que la Biblia dice para orar, pero sí la Biblia dice, oren en todo tiempo. Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Entonces, Satanás va a producir o va a provocar de que tú estés de rodillas, pero que tú no estés orando. Y tú necesitas identificar esos pensamientos para que tú puedas echarlos fuera. Como dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando a los pies de Él. Porque en esos momentos, no hay cosa que tenga más oposición como cuando usted va a orar. Hágase esa pregunta ahí. ¿Por qué usted tiene tanta guerra al momento de usted orar? ¿Por qué las tinieblas no quieren que nosotros oremos? ¿Hay algo que Él conoce que nosotros a veces no conocemos? ¿Qué misterio se esconde detrás de pasar tiempo con Dios? ¿Qué sucede cuando yo entiendo realmente el propósito de orar constantemente? ¿Qué cosas, varón, pueden pasar si yo puedo pasar tiempo de calidad en la presencia del Señor? Número 1, te fortalece espiritualmente. Tu espíritu se fortalece porque la oración es espiritual, hecha en un cuerpo de carne. La oración es espiritual, hecha por gente carnales. Entonces, ¿qué sucede cuando yo oro y cuando paso tiempo en la presencia? Número 1, se me abren los sentidos espirituales que estaban bloqueados. Tus sentidos espirituales y empiezas a entender la vida desde una óptica espiritual y empiezas a discernir las cosas espirituales. Tu discernimiento se activan los dones del espíritu. Hay cosas que tú la veías de una manera que empiezas a notarla y a verla desde otra perspectiva. Cuando oramos, los sentidos son desbloqueados. Cuando oramos, el mundo espiritual se nos es revelado y entonces podemos entrar al mundo espiritual y las cosas que antes eran comunes empezamos a verlas desde una perspectiva espiritual. Wow. Porque la gente, escúcheme, si usted necesita ver visiones, escuchar la voz de Dios, usted necesita entrar al mundo de los espíritus donde frecuentemente pasa la voz de Dios. Por eso tenemos tantas personas que quieren que un profeta le dé palabra, le dé revelación, es porque ellos lamentablemente no pasan tiempo de comunión con Dios, porque Dios no habla con lo que no oran. Dios no habla con lo que no oran. Si usted quiere ver lo que Dios es capaz de hacer, entonces entre a la presencia del Señor. Porque ningún avivamiento llegó si no fue en respuesta de la oración. Cuando usted lee la historia de los grandes avivamientos que han surgido a través de los siglos, fueron avivamientos que fueron producidos a través de la oración que los hombres de Dios hacían en constante comunión con el Padre. Porque Dios solamente responderá a la oración que hagamos. Por eso, Jonathan Edwards, por allá, por el siglo XVIII, por ahí, 18, 16, este hombre lo invitaron a dar era como un congreso donde él tenía una participación. Pero antes de este hombre ir a dar su participación, dice la historia
que pasó 3 días y 3 noches de rodillas orando en comunión. Y cuando este hombre se paró ante la multitud que estaba en esa congregación, que estaba sustentando el sermón que había escrito y estaba leyendo pecadores en manos de un Dios airado, la historia dice que la gente sentía que literalmente estaba cayendo en el infierno, porque este hombre, antes de hablarle a la gente, le habló a Dios. Abashama. Y hoy tenemos tanta gente enfocada en hablarle a los demás de Cristo, pero tú nunca serás efectivo hablándole a los demás de Cristo si antes hablarle a Cristo de los demás. Para que seamos efectivos en nuestra predicación, en nuestro trato con los demás, vamos a necesitar hablarle a Cristo de ello, pasar tiempo de comunión con Dios para que cuando hablemos seamos efectivos en las cosas que digamos. Por eso necesitamos urgentemente entrar en la presencia del Señor. Necesitamos urgentemente, hay una activación fuerte aquí, necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo nos guíe a orar en la presencia del Señor, porque el poder del cristiano está en la oración. La oración nos fortalece, la oración nos vivifica y la oración abre nuestro sentido espiritual y también nos abre los ojos espirituales para que podamos entrar al mundo de los espíritus y podamos discernir cosas que son normales para muchos. Usted la verá desde otra perspectiva, porque hay enfermedades que aparentemente son normales, pero son demonios. Escúcheme, hay activaciones demoníacas que cuando entramos al mundo de los espíritus vamos a ver a Dios obrando. Así que, primer nivel, oración de comunión e intimidad con el Padre. Segundo nivel, y esto se va a poner bueno. Me quedan unos minutos solamente, creo, porque ya hasta las 12. Creo que hasta las 12. La oración de intercesión. Este nivel no es para todos. Escúcheme. Este nivel de intercesión no es para todos. Porque este nivel es para aquellos que han entendido el propósito por el que Dios lo llamó. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice el texto: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y cuando usted va también al Éxodo capítulo 32, versículo 11 al versículo 14, cómo Moisés se pone entre Dios y el pueblo para que Dios no extermine a Israel, porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, lo voy a matar, lo voy a eliminar, me han tentado 10 veces, quítate. Y Moisés dijo: no, el único hombre que fue capaz de decirle a Dios: arrepiéntete del mal que tú has pensado, recuerda de la promesa que tú hiciste a Abraham, Isaac y Jacob, que tú lo ibas a introducir en la tierra de Canaán. ¿Qué pensarán los demás, la gente de Egipto, los filisteos, los cananeos, los amorreos, que por cuanto tú no tuviste tanto poder, entonces lo eliminaste en el desierto? No, Jehová, cumple tu palabra. Y Moisés se puso en intercesión, porque el intercesor necesita mantener una vida intachable ante Dios. Un intercesor no puede tener brechas, no puede tener puertas abiertas. Y es lamentable que tenemos mucha gente que quieren interceder cuando ellos mismos necesitan ser restaurados. No podemos buscar pan por otro cuando nosotros mismos estamos careciendo de alimento. Este nivel de intercesor no es para todo. ¿Por qué? Porque solamente serán intercesores los que tengan sensibilidad por los demás. Cuando tú entiendes y cuando te duele lo que alguien está viviendo,
entonces tú puedes interceder por esa persona. Nadie puede interceder si no siente compasión por los demás. Si no tenemos compasión por los demás, no podemos interceder. Y la intercesión no es de que Jehová, mira a fulano, Jehová, dale una casa, Jehová, dale un carro. No. El intercesor no ora de esa manera. El intercesor es agresivo en su intercesión. Y el intercesor se basa de la palabra para en su intercesión. Jehová, tu palabra dice esto. Jehová, tu promesa dice esto. Jehová, tú prometiste esto. Y se pone en la brecha, ahí en la brecha, ahí orando, intercediendo. Por eso necesitamos interceder por los hogares, por las familias, por tus hijos, hasta que venga un rompimiento y hasta que haya una manifestación de Dios para tu vida. Y a la medida que vamos entrando y que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que cada nivel se nos va haciendo como más difíciles para los carnales. Es la expresión correcta. Más difíciles para los carnales. Porque el primer nivel, ¿cuál es? Oración de comunión con Dios. Segunda, el nivel de intercesor. Un intercesor era lo que era un sacerdote. Un sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, pues él entraba ofreciendo sacrificio por él y por el pueblo. Porque el sacerdote, el intercesor es como un camino de doble vía. Yo estoy en el medio, yo te hablo bien, yo le hablo a este y le hablo a este. Y me pongo para reconciliar, para que no pase nada malo, hasta que Dios haga lo que prometió. Entonces, tercer nivel, oración de guerra espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores y huestes celestiales. En esta lucha, Pablo nos da las herramientas que nosotros vamos a necesitar para entrar en guerra espiritual. Oración de guerra espiritual. Cristo dijo, ¿cómo puede alguien entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Es imposible. Jesús dice, hay que atar primero al hombre fuerte y luego entrar a su casa y saquear sus bienes. Hay mucha gente que está en las drogas, que vamos a necesitar entrar en guerra espiritual por esa gente. Nadie puede hacer guerra espiritual si tiene puertas abiertas. Porque veo gente que tienen problemas en su vida, gente que son adictos a la fornicación, a la masturbación, a la pornografía, a la mentira, a la lujuria, y quieren hacer guerra. Eso es peligroso. Hay gente que hoy están con espíritus de locura porque estaban haciendo guerra espiritual con puertas abiertas. Y todo aquel que intente hacer guerra espiritual con puertas abiertas tiene represalia y hay consecuencias que más tarde pueden alcanzarlo. Por eso, antes de usted intentar hacer guerra espiritual, examine su vida, examine su condición, para usted saber si usted puede entrar en ese terreno. Hay gente, mire, porque el mundo espiritual se rige por legalidad. Hay terrenos donde nosotros quizás no tenemos la legalidad. Hay gente, mire, hay gente que donde quiera que le dicen que hay un demonio, que indica y hace que ese demonio sea guerra espiritual. Eso es peligroso.
Si Dios no te envía, tú no puedes moverte a ciertos lugares, a hacer guerra espiritual. Porque Cristo, una de las cosas fue que envió a los discípulos, y le dio autoridad sobre los espíritus, pero Él lo envió. Si Él no te envía, no puedes ir a intentar de hacer guerra espiritual. Eso es muy peligroso. Eso es peligroso, porque en este nivel de guerra espiritual nos estamos enfrentando con espíritu poderoso. Nos estamos enfrentando a espíritu de alto rango. Y si nuestra vida no es correcta ante Dios, podemos tener problemas serios. Gente que se han descarriado después de hacer guerra espiritual. Gente que su matrimonio se ha destruido después de hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bien al momento de ellos hacer guerra espiritual. No podemos intentar de hacer guerra espiritual si nuestra vida no es una vida agradable ante el Dios Todopoderoso. Como esto es a las 12, ¿verdad? Como es a las 12, déjeme aquí. Este es el nivel más profundo, el nivel más alto, el nivel donde no todos, lamentablemente, escuchen, en este nivel no todos entran en este nivel. El nivel de orar en el Espíritu. Wow. Ese es el nivel más poderoso donde donde más experiencias se tienen, donde más sentimos su presencia. Porque en este nivel no estás orando tú. En este nivel es el Espíritu quien te toma a ti para orar. En este nivel de orar en el Espíritu no se habla en idioma español. En este nivel no se habla en inglés. Se habla en el idioma del Espíritu, en lenguas. En este nivel de orar en el Espíritu encierra todos los niveles, porque orando en el Espíritu Dios te puede meter en guerra espiritual, Dios te puede pasar tiempo de comunión, Dios te puede poner a interceder, porque Él es quien te toma, Él es quien te guía, Él es quien te dirige, Él es quien sabe, por lo que en ese momento Él quiere orar, y Él te va a tomar a ti para orar. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, mire, y quiero aquí hablarle algo. Yo he sabido pasar horas hablando en lengua. Gracias, Espíritu Santo. Acto de presencia acá y toca lo que están conectados ahora mismo. Que tu Espíritu venga sobre cada uno de ellos. Y a partir de esta noche ellos vayan a su aposento y puedan entrar en niveles profundos de orar en el Espíritu. Hermano, en este nivel de orar en el Espíritu, yo he sabido, yo quiero que ustedes prendan la cámara porque me siento como solo aquí en esta transmisión. En este nivel de orar en el Espíritu, yo he sabido pasar horas orando, hablando en lengua. Hermano, y yo he sentido como que pasan 10 minutos. Y cuando chequeo, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Mire, si usted experimenta estos niveles de orar en el Espíritu, usted experimentará lo más hermoso y usted caminará con cielos abiertos todo el tiempo.
Si usted aprende a orar en el Espíritu, usted caminará en dimensiones y niveles jamás conocidos. Porque cuando oramos en el Espíritu, Él nos entra en su mundo, en sus dimensiones. Y podemos discernir, podemos ver, podemos palpar. Bueno, yo he sabido pasar tiempo largos en oración, largo. Y cuando me levanto de ahí, solamente con ver las personas, yo sé lo que está pensando. Para Sama. Neana Shoreba ya Sama Kama. Hermano, yo me convertí, miren. Yo me convertí a los 15 años. Iba a cumplir 16. 15 de noviembre del 2009. Domingo 7 de la noche. Y yo de una vez, los jóvenes, habíamos muchos jóvenes en la iglesia. Y nosotros todos los días amanecíamos en la iglesia, todos los días. No teníamos inversor, muchas veces para poder leer la Biblia teníamos que buscar una vela. Los que son de dominicanos saben lo que es una vela. Teníamos que buscar una vela, hermano, para poder leer la Biblia. Y a veces amanecíamos estudiando la Biblia. Y Abashama. Mire, no sé si aquí se puede ver, mire. Esto me lo escribió un hermano que nos criamos juntos en la iglesia. Para que usted vea que yo cuando hablo con evidencia. Wow, mire, no sé si se puede ver ahí. Déjeme ver si se ve ahí. No sé si usted puede verlo. No se ve, déjeme leerlo. Él y yo nos criamos en la iglesia. Escuche, oiga lo que me dice. Estoy orando y me recordé cuando orábamos con lágrimas en el altar de la iglesia. Hermano, nosotros cuando orábamos en el templo, todas las noches eran lágrimas, compugido, orando en el Espíritu. Hermano, las cosas que experimentamos fue cosas poderosas. Yo sé lo que está en una vigilia de oración en la iglesia. Y que buscaran un tarro con agua y lo pusiéramos en el medio y mientras dábamos se convertía en aceite. No es que me lo han contado. Cuando usted entra en los niveles del Espíritu, hermano, hay cosas que se experimentan, mire, que parecen de loco. Las cosas que se experimentan cuando estamos en el Espíritu parecen cosas de locos. Y Cristo, quiero ir aterrizando, Cristo, sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos no les dicen, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a levantar un paralítico. No le dicen, enséñanos cómo reprender un demonio. No, le dicen, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos veían en el ministerio de Cristo era el resultado de la oración. Todo lo que Jesús manifestaba era el resultado de la oración. Y ellos sabían que si Él les enseñaba a orar, todas las cosas iban a venir como beneficios de pasar tiempos en la intimidad con Dios. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo. El tiempo es corto, debemos de aprovecharlo. Varón, cuando oro, en tu trabajo tú puedes estar en comunión con Dios. En la universidad, en tu hogar, tú debes de mantener una actitud en tu mente de constante oración. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted sabe por qué orar en el Espíritu es el nivel más poderoso? Porque allí no es tu voluntad. Nea Sama. Allí es el Espíritu quien te está orando conforme a la voluntad del Padre. Allí tú no estás orando pensando en el arroz que pusiste. Ahí tú no estás orando pensando en las deudas que tienes. Ahí tú no estás orando en los problemas que tienes. No, ahí el Espíritu te toma y tú empiezas a interceder. Ahí entonces se te empieza a revelar la voluntad de Dios y tú empiezas a orar conforme a su voluntad, el Espíritu a través de ti. Porque dice Santiago, ustedes oran y piden y no reciben porque ustedes piden mal, piden para gastar en sus deleites.
Pero cuando usted ora en el Espíritu, usted no está pidiendo para su deleite. Cuando usted ora en el Espíritu, Él sabe por qué está dirigiendo tus labios, tu boca, para romper maldiciones, para romper cadenas. Alguien tiene que entender que hay una activación, que en esta noche vamos a empezar a experimentar. Hay rompimientos, hay cosas que Dios quiere entregarnos, que solamente nos las va a entregar cuando entendamos el propósito de orar constantemente. Jesús no simplemente les enseñó con palabras, sino con su vida. ¿Por qué usted cree que ellos les enseñan a orar? Porque ellos veían la vida continua que él tenía de oración. Jesús pasaba noches completas orando. De tal manera que en una ocasión Jesús oró tanto que sus vestidos empezaron a resplandecer. Y yo a estos niveles yo lo he experimentado, hermano. Yo sé lo que pasa horas orando y cuando me veo en el espejo me siento diferente, siento que veo una luz, veo mis rostros diferentes. Yo lo que necesito es que usted experimente pasar tiempo con Dios en la presencia, para que usted entienda de lo que yo le estoy diciendo y le estoy hablando. Y quiero acá terminar con esto. Mire, hace un tiempo yo llegué de una predicación, de esas predicaciones que uno llega y mientras usted predica está peleando con unos demonios de alto rango. Hermano, yo llegué a mi casa, literalmente, como que yo pasé el día cargando blog. Hermano, yo tenía un dolor tan grande en el cuerpo que yo no me explicaba el por qué si yo lo que estaba predicando. Y como estaba muy cansado, yo me acosté sin orar. Escuche, porque ahí usted va a entender por qué no podemos acostarnos sin orar. Algunos de ustedes que se acuestan sin orar, ustedes van a entender ahora mismo. Y me acosté. Cuando me acuesto, me estoy soñando que estoy como durmiendo en un lodo. Que me acosté encima de una cama llena de lodo. Alguien sabe lo que lodo, ¿verdad? Sucio. Y de repente, en el mismo sueño digo, wow, yo me acosté sin bañarme. Y ahí me dijo el Espíritu, te acostaste sin orar. Y ahí yo me espanté. Eran las 3 de la mañana. Digo, wow, Dios mío, no puedo acostarme sin orar. Y me levanté a orar, de repente todo el espíritu del mundo. En otra ocasión, eso fue como para los tiempos de la pandemia, 2020. Tenía como una fiebre. Me sentía mal de la gripe. Y dije, no voy a orar porque estoy agripado para orar. Y me acosté. De repente me estoy soñando que yo vivía con mi papá y que nos dormimos y que dejamos la puerta abierta. Y de repente digo, papi, se van a meter los ladrones. La puerta se quedó abierta, nos van a robar todo. Y ahí me espanté. Y dije, cuando me acuesto sin orar, dejo puertas abiertas. Por eso hay gente que cuando se acuesta sin orar, hay espíritus inmundos que lo visitan y tienen relaciones con ellos. Escuche. Vamos, eso es bíblico, claro. Jesús dice que hubo un señor, un padre de familia, que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en su campo. Cuando nosotros estamos descuidados, que no oramos antes de acostarnos, por eso usted necesita antes de acostarse, usted reprender los aires, que Dios te guarde en los sueños, porque hay demonios que se meten en tus sueños cuando tú te acuestas sin tú hacer un ambiente de oración. Hay demonios que se meten en tus sueños, por eso usted necesita. Hermano, es que yo estoy hablando porque yo lo viví. El momento que me acostaba sin orar y tenía sueños, usted sabe, no debido. Por eso muchos de ustedes están batallando para orar antes de acostarse.
Están teniendo guerras, batallas, luchas. Pero el consejo de Dios en esta noche es: no te acuestes sin orar. La oración tiene las llaves y las herramientas que tú necesites para poder contrarrestar todo espíritu de las tinieblas que están intentando atacarte en medio de los sueños. Porque en tu sueño, como estás indefenso, ellos van a atacarte, ellos van a golpearte. Pero si tú haces lo correcto antes de irte a la cama, no hay demonio, no hay brujería, no hay hechicería, no hay malicia que pueda tocarte. Y Jesús les dio ejemplo a los discípulos con palabras y también con su manera de andar y su manera de comportarse. Él les enseñó a cómo orar y cómo mantenerse una vida constante de oración. Porque el mismo Cristo, antes de elegir a los apóstoles, el texto dice: pasó toda la noche orando, y cuando bajó del monte, eligió a 12 de entre sus discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Y aquí terminó. Número 1, para que estuviesen con él. 2, para enviarlos a predicar. Número 1, para que estuviesen con él. ¿Qué significa eso? Tiempo de comunión, tiempo de intimidad. Porque él no enviará a nadie que no pase tiempo en su presencia. Dios solamente enviará a aquellos que pasen tiempo de calidad en su presencia. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estamos acá para responderla. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacerla. Tengo una pregunta. ¿Nos puede dar ejemplos de, por ejemplo, si en el chat, en el grupo, alguien está orando y alguien pide oración por alguien que está, vamos a decir, endemoniado? ¿Qué clase de persona puede orar por esa persona? No entendí su pregunta, hágamela de nuevo. Ok, por ejemplo, estamos en el chat orando. Hay oración, ¿verdad? Entonces hay alguien que dice, puede orar por un hijo que está endemoniado. ¿Qué clase de oración? ¿Esa es intercesora? Y si se puede orar, por ejemplo, pues no se puede sacar. Bueno, yo tengo entendido que no se puede sacar los demonios porque antes, o hacer liberación, porque antes mi pastor a mí me dice que tiene que la persona asegurarse que no va a abrir puertas. Pero, por ejemplo, yo tengo otro grupo también. En el otro grupo, un muchacho dijo que sí podíamos orar porque donde él vivía, la muchacha tenía muchos ataques demoníacos y había hecho muchas cosas. Y me pidió a mí que orara. Pero como yo tuve el discernimiento dije, ella abrió puertas. Entonces yo le dije, no, yo puedo orar como normalmente decimos, ¿verdad? Señor, te pido misericordia, lo que sea. Pero le dije que no, yo no quería orar directamente así. Dígame si estuve correcta o no. Pero después sí nos dimos cuenta que la persona había abierto puertas, dijo que había ido con los chamanes. Pero eso fue 2 semanas después. ¿Estuve correcta en no haber querido orar por esa persona? Me corrige, por favor. Mire, esa es una acción de guerra espiritual, porque ahí usted está enfrentando a espíritu inmundo. Otra cosa, tú no puedes sacarle demonio a gente o hacer liberación a gente que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque esos demonios volverán una vez más a poseerlo, porque la puerta se quedó abierta. Esa gente necesita renunciar a los pactos que hizo y cerrar esa puerta para que esos demonios no vuelvan a poseerlo. Esos demonios no vuelvan a entrar. Otra cosa que se me estaba pasando,
que quizás, ¿verdad? Más luego, pues, lo vamos a detallar. La oración también hace que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas. Daniel, cuando entendió lo que Jeremías había profetizado de 70 años de la cautividad, del cautiverio, él oró y esperó la respuesta de Dios. Pero, aunque el príncipe de Persia detuvo a un ángel, no pudo detener a un hombre que estaba determinado a conseguir en oración lo que Dios le había dicho. ¿Alguien más quiere tener alguna aportación, alguna pregunta? Amén. De no ser así, mis hermanos, gracias, y yo espero que lo que pues hablamos, usted pueda ponerlo en práctica. Y recuerden, nunca vaya a la cama sin orar. Y nunca salga a la calle sin orar. Nunca. Pasemos tiempo. Mi pregunta, Sí, hermana, sí. a la madrugada, ¿cuál de todas esas 4 oraciones se puede hacer? ¿Cómo fue? Para orar a la madrugada, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. ¿La de guerra espiritual o la de intercesión? A veces a mí me gusta estar haciendo la de guerra espiritual y escucho muchas cosas. Usted hace la que Dios le guía a hacer. Ya. Ajá. Porque no podemos, no, escúcheme, no podemos ir con un patrón. Voy a hacer esto, no, así no. No, porque vamos programados. No, así no funciona. Debemos dejar que Él nos guíe, que Él nos mueva a hacer la oración correcta. Porque la oración que va a funcionar no es la que tú hagas, sino la que Él te mueve a hacer. Sí, amén. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Ministro, yo quería aportar algo. Muchas veces, cuando entramos en la oración, muchas veces ni hablamos. Muchas veces Dios quiere que calle, porque también hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí. Muchas veces entramos y comenzamos a hablar y nos paramos de ahí y no dejamos que Dios también nos hable. Ahí entra lo que es la oración de comunión con el Padre. Amén. Entonces, hay veces que muchas veces ni la palabrería, el espíritu, como dice usted, muchas veces el gemir en el espíritu, que Él es que nos mueve a eso, y Él sabe, Él es que sabe cómo guiar, ¿verdad? La oración, porque Él sabe la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces nosotros podemos venir con mucha palabrería, pero muchas veces no es la palabrería, sino que venimos cada día con ese corazón humillado en la oración y el Espíritu toma el control. Y ya no hablamos palabras humanas, sino como usted dice, ya viene sobre nosotros la revelación del Espíritu Santo, que es que nos guía a toda luz, a toda verdad. Y ahí tenemos esa intimidad perfecta con el Padre, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que dicen, no, yo veo que hacen mucha larga oración. Digo yo, wow, tremendo, pero en mi experiencia, muchas veces el Espíritu hace que me calle, solamente gimo, y como usted dice, pasan horas gimiendo y uno no se da ni cuenta, pasa un buen tiempo, uno dice, wow, y eso es lo más hermoso, de que no nos llevamos por un patrón, sino que nos llevemos que es el Espíritu Santo que nos va a recordar las palabras que vamos a hablar con el Padre, porque Él conoce al Padre más que nosotros. Y ahí entonces, ahí es que nosotros vamos a entrar en esa intimidad íntima y en ese afán de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, guiándonos la oración perfecta para Dios. Amén. De hecho, y que hay oraciones que no son con palabras, son lágrimas que le hablan a Dios. Esa sí es poderosa. Cuando tus palabras no salen, que lo único que sale son tus lágrimas. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos.
¿Alguien más? Nada, Shabaraya Sama. ¿Alguien más que tenga una aportación, que quiera decir algo? Aquí estamos, mis hermanos. Hablen ahora, callen para siempre, como dicen. ¿Qué les Tengo pareció? otra, ¿Qué les pareció? tengo otra pregunta. Escuché una vez hablar a alguien que dijo, yo jamás había oído de eso. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y la iglesia es en inglés. Yo nunca, pero alguien en español me dijo que hay oraciones flemáticas. Creo que asomáticas, no me acuerdo, algo así. Y hasta lo busqué en YouTube y casi no pude encontrar. No sé si ha oído de hablar eso. Es como, y yo le pregunté a la persona, ¿qué quiere decir eso? Y me dijo, cuando las personas oran por sus emociones. ¿Sí sabe algo de eso o no? Cuando la gente, ¿cómo? Que las oraciones, que hay personas que hacen, me dijeron, ay, se me olvidó, tengo que ir a buscarlo, pero lo busqué en YouTube, oraciones flemáticas, o dijo asomáticas, algo así me dijo. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? No entiendo, pero fue en español y me dijo, son personas que oran de sus emociones. ¿Alguna vez ha oído hablar de eso o no? Quizás ese término quizás yo no lo he escuchado, ¿verdad? Pero como le dije, la oración más poderosa es la oración que el Espíritu nos guía a que hagamos. Esa es la oración más poderosa y, ¿verdad? Y entonces debemos de guiarnos y lo que hablemos esté aferrado a la palabra. Yo le hablé conforme a lo que está en la palabra. No me creo yo que no me salí de la palabra, sino que hablé conforme a lo que está en la palabra. Quiero preguntarles, si alguno tiene alguna aportación, puede hacerla. ¿Qué les pareció nuestra primera enseñanza en este grupo de oración? Dice la hermana Luz Brito que me puso un dedito así. ¿Qué tal, siervo Antonio? Quisiera aportar lo aprendido. Bueno, ya algunos que no me conocen, mi nombre es Kenny. Yo asisto a la Iglesia Visión Misionera Mundial La Chapinada acá en Perú. Y justamente hace 3 semanas atrás llevé el curso de intercesión. Y tal como usted dice, siervo, en su momento aprendí una parte que lo compartí a todos mis hermanos en una oración que tuvimos, y hay 3 características que debe tener un intercesor, y justamente usted habló de eso. El primer punto era la identificación, ¿no? Es cuando uno se identifica por el dolor que siente la otra persona. Y lo otro es la agonía. Es una oración intensa, profunda y perseverante, ¿no? Y por último es que tiene que tener la autoridad. Y a este punto se refiere, como dijo el siervo, tú no puedes interceder si tú sabes que tu condición tienes puertas abiertas. Si tú tienes puertas abiertas o sabes que tienes algún problema, sea en el alma, mental, ¿no? En tu ser, y tú sabes que estás pecando, no puedes interceder por la otra persona ni tampoco puedes guerrear, porque ahí el enemigo va a golpearte a ti físicamente, como también económicamente, y también golpeará a tu familia. Entonces, no es por querer entrar por entrar, sino que tú debes de saber cómo estás en tu vida personal, y para eso tú te tienes que humillar, tienes que quebrantarte delante del Señor, porque Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, pero tienes que tener esas 3 características para poder interceder por los hermanos. Primer punto, y repito, la identificación. Son aquellos que se identifican con el dolor de la otra persona, lo que sucede. Segundo punto, la agonía, oración intensa, profunda y perseverante. Y la última es la autoridad, cuando uno sabe cuál es su situación actual. Si tú vives en justicia, vives en santidad, entonces tienes la autoridad de parte de Cristo, como hijos suyos. Eso quería compartir siervo. Amén, amén, gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció? Así que tenemos 2 minutos para eso y ahí nos despedimos. Excelente la enseñanza, mi hermano. Muy buena. Se da uno cuenta de que
necesitamos llegar a la oración del Espíritu para poder ver como Dios ve, en pocas palabras. Que Dios nos revele, nos muestre. Es hermosa la enseñanza, de verdad. Y ahí nos damos cuenta en qué nivel estamos, o en cuál estamos, más nos inclinamos. Amén. ¿Alguien más? Así que, mis hermanos, de no tener nadie más que hablar, que decir, gracias a cada uno de ustedes por el hermano Giovanni también por la iniciativa que tomó de que hablemos acerca de este tema tan importante como lo es la oración. Es muy importante estos temas en este tiempo, así que la verdad muchas gracias a cada uno de ustedes. Aquí estamos para servirles desde un rincón de la República Dominicana, tierra de avivamiento y gente que amamos, gente que tienen a Dios. El que ha tenido la oportunidad de compartir con un dominicano saben, y más si aprueban la comunidad dominicana. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.